Bien, estamos esta mañana desde el Templo Josué Gotera y es un placer saludarles para que juntos compartamos lo que Dios habla por medio de su palabra. Saludar como siempre a cada persona en cualquier lugar donde ustedes ahora reciben esta transmisión. Agradecemos al Señor por cada una de sus vidas y espero en Dios que este día usted pueda ser fortalecido, edificado, sanado. Cuando la predicación del Evangelio se da, suceden milagros. Sobre todo también que el Señor pueda obrar el gran milagro de la salvación en cada persona que todavía no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida. La soberanía de Dios, el tema de hoy. Por favor, vaya conmigo al libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 35. El tema de hoy es la soberanía de Dios. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice la Biblia: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En medio de esta pandemia nos hemos encontrado con almas afligidas, nos hemos encontrado con almas con una alegría, con un gozo por los milagros que el Señor ha hecho. Mientras unos lloran, otros se alegran. Y usted podría pensar que Dios es injusto. De ninguna manera el Dios de la Biblia es un Dios injusto. Y basado en este pequeño contexto, definamos qué es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es altísimo, el Señor del cielo y de la tierra está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Dios actúa únicamente bajo el principio de su ser, de su propia naturaleza, como le agrada a Él. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. No crea usted que la pandemia ha frustrado los planes de Dios para con la iglesia en la tierra. No crea usted en lo más mínimo que la pandemia ha frustrado los propósitos de Dios en la vida de la familia.
Su propia palabra lo declara explícitamente. En Isaías capítulo 46, versículo 10, dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Quiere decir que la palabra de Dios prevalece por encima de la pandemia. Quiere decir que la palabra y la voluntad de Dios prevalecen en medio de cualquier situación. Quiere decir que los propósitos de Dios en tu vida están definidos en la soberanía de Dios. Y Él hace. Leímos Daniel 4:35, y Él hace según su voluntad. Y nadie le puede decir a Dios: ¿qué haces? Yo siempre les he estado diciendo: no se pelee con Dios. Hermano Misael, pero la hemos visto difícil. Entiendo. Me uno a esa situación en oración por cada uno de ustedes, pero no se pelee con Dios, porque ¿quién le va a decir a Dios qué haces? La soberanía divina significa que Dios es Dios, tanto de hecho como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto es lo que le cuesta al cristiano promedio entenderlo. Efesios capítulo 1, versículo 11. Que Él está dirigiendo el universo y actuando en todas las cosas. Y eso que significa todas las cosas, ahí está incluida esta pandemia. Él está actuando en todo según el designio de su voluntad. Ojo con eso. A los cristianos modernos les habían enseñado mucho ese falso evangelio de solo dinero, 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 dinero. En una situación no saben cómo responder, mucho menos entender la doctrina de la soberanía de Dios. Aquí está diciendo que Él actúa soberanamente en todas las cosas, según el designio de los hombres, no y mil veces no. Él actúa según dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11, según el designio de su voluntad. Con gran razón decía lo siguiente un predicador de los años 1800, que es uno de mis favoritos en mi lectura, Charles Spurgeon. Él decía: no hay atributo más reconfortante para los hijos de Dios que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. ¿Qué es esto, hermano Misael? Que esa soberanía de Dios la podemos comprender, que Él está gobernando ahora mismo este país.
que Él está gobernando ahora mismo la iglesia en todo el mundo. Y que esa soberanía no solo nos gobierna a nosotros como iglesia, sino que esa soberanía en medio de la pandemia nos santifica, nos purifica. Decía Charles Spurgeon que no debería de haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación y el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo trono. Entonces, cuando yo entiendo, cuando la iglesia del Señor entiende la soberanía de Dios, pérdidas materiales, pérdidas humanas, de algunos ministerios, situaciones de caos familiarmente. Déjame decirte ahora que en medio de todo eso estamos siendo gobernados por la soberanía de Dios. Ahora bien, por otro lado, no hay doctrina más odiada por los hombres, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía de Dios. Y dicen, a mí Dios no me manda, a mí no me interesa lo que dice la Biblia. Bueno, el inconverso odia la soberanía de Dios. Que yo no creo en Dios. Bueno, eso no invalida la soberanía de Dios. Dios está sentado en su trono y sigue gobernando los asuntos de los hombres. Dios está sentado en su trono ahora mismo y te conoce por nombre, por apellido y sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. El hombre quiere a Dios en todas partes, menos en su corazón. Cuando Dios desciende al trono de los hombres, las criaturas rechinan los dientes y dicen, a mí no me interesa lo que Dios piense, yo quiero vivir esta vida. Y no quieren saber nada de la soberanía de Dios. Pero la iglesia del Señor, ahora en el mundo proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad en lo que le pertenece. Nosotros creemos como iglesia del Señor que Dios está en su total derecho de hacer su propia voluntad que Él quiera con su iglesia. Él está en su derecho a hacer lo que Él quiere con lo que le pertenece a Él. Y Él puede disponer de sus criaturas
como a Él le place, sin necesidad de consultarnos a nosotros. Soberanía de Dios. Es que a mí Dios todavía no me ha dicho nada. Mira, no tiene nada que consultarte. Él puede hacer contigo lo que desea. El problema de esta generación es que en el mismo ámbito religioso se crearon pequeños dioses. Dioses con D minúscula. Y creen que le pueden dar órdenes a Dios. Cristianos que no entienden la soberanía de Dios. Cristianos que no conocen la soberanía, la doctrina soberana de Dios. Y nos metemos en problemas con Dios cuando queremos darle órdenes a Dios. Pero la Biblia dice acá que Él hace según el designio de su voluntad. Dios es Dios en su trono. Dios es Dios en su trono. Te guste o no te guste, hoy Dios está gobernando en medio de la pandemia. La doctrina de la soberanía de Dios debe de ser el fundamento para que estemos confiados en todo tiempo que Él controla la situación. Confiamos en Dios. En medio de esta pandemia seguimos confiando en la soberanía de Dios, que Él hace como bien le place, según el designio de su voluntad y según Él quiere hacer con lo que es de Él. La iglesia que fue comprada con la sangre de su Hijo Jesucristo, y Él sigue teniendo dominio, potestad y autoridad sobre la iglesia. Leamos el Salmo 135, 6. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Aquí está el Dios soberano revelándose en la Biblia. Él hace lo que quiere. Tú no le ordenas a Dios. Yo no le puedo ordenar a Dios. Podemos pedir misericordia, sí, pero no ordenar. Mira, a mí me da risa todos los que andaban decretando que yo decreto que el virus se va. No inventen, por favor. Que yo declaro que el virus se termina. No inventen. El único que decreta y el único que declara soberanamente se llama Jesús. Él es soberano y se revela en el Salmo 135, 6 que Él hace lo que quiere. Mucha gente cree que conoce la soberanía de Dios, pero renegar contra Dios, eso es no reconocer su soberanía. Mira, hemos perdido cantidad de pastores en la
Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en El Salvador, en Estados Unidos y en varios países. No renegamos. Nos sometemos a la soberanía de Dios. Obreros diligentes. Ustedes vieron la noticia ayer del doctor Bustillo. Fue uno de mis alumnos en el Instituto Bíblico, era médico de profesión. Un obrero diligente, un obrero que ayudó a muchas familias pastorales en cuanto al área de consulta, de medicamentos, de ayuda en lo que él podía. Yo conocí al doctor Bustillo, al pastor Bustillo, cuando llegué a dar una materia al Instituto Bíblico. Claro que sentimos el dolor. Son obreros que han trabajado en la viña de Dios. Pero no renegamos, sino que nos sometemos a la voluntad de Dios. Buenos obreros. Y cualquiera puede decir: Señor, ¿y por qué te llevaste a este que trabaja tanto y aquel haragán que ni quiere ni predicar en las redes? No te lo llevas a ese, dice alguien. A Dios nadie le va a decir qué va a hacer. Esa es su voluntad perfecta. Y el Dios soberano se revela en la palabra de Dios. No tiene rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí mismo que le pueda afectar. Él es Dios soberano. Su voluntad es suprema. Cualquier cosa que Dios haga ahora en tu vida es justa. Escucha bien, por favor. Cualquier cosa que estés atravesando ahora, no importa lo que sea, Dios no deja de ser justo. Y como digo yo, si eres cristiano, llevas ventaja. El problema es el no cristiano, que si no acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, se pierde por la eternidad. Pero tú que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, una familia de Dios, tú sabes que Dios es justo. Y descansas en medio de tu tribulación humana, natural. Descansas en el principio bíblico, que Dios está actuando soberanamente en tu vida y en tu familia, y que Él sabe lo mejor para nosotros. Sin renegar. Ese es el consuelo que da la Biblia. Esa es la seguridad que da la Biblia. Dios soberano hablando de Él mismo por medio de su palabra. Su voluntad es suprema. Cualquier cosa que Él haga es justa. Pero mi hermano Misael va a decir: usted, repítame eso. Que cualquier cosa que Dios esté haciendo ahora y haya hecho antes y va a hacer en el futuro es justa. ¿Te duele? Yo sé que te duele. ¿Te aflige? También sé que te aflige. Pero eso, en lo más mínimo, no quita que nuestro Dios esté actuando con justicia. No se pelee con Dios, hombre. Yo les decía en la transmisión,
Hoy vamos al día número 122 por la mañana, a las 10 de la mañana, el tiempo de oración. Yo les he dicho en más de 4 meses, no se peleen con Dios, hombre. No se burle del evangelio. No se burle de los pastores. No se burle de la iglesia. Se está metiendo en problemas con Dios. Él está haciendo lo que a Él le place. Y Él va a ser conforme a su justicia. No a tu justicia, sino a la de Él. Soberanía es que Él tiene el control de todo, que Él ha planeado todo desde el principio. Por eso el pasaje que leemos dice que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Voy a quedarme hasta aquí en esta primera parte. El próximo domingo vamos a la segunda parte de la soberanía de Dios. Y vamos a ver la historia de un hombre que fue destruido totalmente, literalmente, millonario. Perdió todo y nunca se quejó con su Dios. Ahí está en su Biblia. Dios tiene el control en todo. El Señor es lógicamente el gobernador de todos. ¿Quién pretende gobernar sobre Dios? La razón finita del hombre no debe de juzgarlo, pues Él hace grandes cosas que nosotros no podemos comprender. Nadie debe de poner en duda el carácter soberano de Dios. Nadie, ningún cristiano. ¿La está viendo difícil? Sé que la está viendo difícil. Pero eso no debe de llevar a tu corazón a dudar de la soberanía de Dios. ¿Perdiste el trabajo? Tranquilo, espera en Dios. Dios puede restituir un trabajo. Mira cómo están ahora las iglesias. Entendemos la situación, pero ¿por qué logramos entenderla? Porque estamos sometidos al gobierno de la soberanía del Dios de la Biblia. Y mire, gente todavía sigue pecando en medio de la pandemia, mal agradecidos. No quieren ni evangelizar, ni ganarse un alma por teléfono. ¿Y entonces? ¿Cuál es tu cristianismo? Tiene para chatear, para jugar, para bromear, pero no para evangelizar. Ahí hay un problema. No estamos entendiendo el contexto que Dios quiere usar tu vida para que ganes almas en medio de esta circunstancia. ¿Cuántas almas has ganado en esta pandemia? Sería una buena pregunta.
hermano Misael, y yo aquí, que no, que no. No, ¿cuántas almas ha ganado? Dios te quiere usar. Dios te quiere usar en su perfecta soberanía en un tiempo como este. Dale cabida a Dios, hombre. Quiero terminar. Solo a Dios le corresponde gobernar y hacer lo que quiera con nosotros sin cuestionarlo. Así que esta mañana yo quiero orar por ti. ¿Te estabas peleando con el soberano Dios? ¿Estabas renegando por la situación en que estás? Hoy has escuchado la soberanía de Dios. Dios hablando por medio de la Biblia. Y lo que debes de hacer, que te aconsejo, es que hoy le entregues tu vida al Señor. Lanza tu alma sobre el Cordero esta mañana. Hermano Misael, pero si acepto al Señor, se van a burlar en mi familia, se van a burlar en mis amigos. No te preocupes, que en la cama del hospital ninguno de ellos va a estar contigo. Este es el momento. Cristo quiere regalarte hoy tu salvación. Lanza tu alma sobre el Cordero esta mañana. Amigo, donde quiera que me ves, en el cuarto, en el hospital, en una celda, donde quiera que tú estés ahora, el Señor quiere obrar en tu vida. Pero debes de entender el plan soberano de Dios. Entrégale tu vida a Cristo. ¿Qué debo de hacer, hermano Misael? Repite esta oración conmigo y dile esta mañana: Señor Jesús, hoy vengo a ti como el más terrible de los pecadores. Y hoy te recibo como mi Dios y como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre. Perdona toda mi maldad. Por Cristo Jesús soy salvo hoy. Amén. Si tú hiciste esta oración esta mañana, te reconciliaste con el Señor, le entregaste tu vida al Señor por primera vez, escríbeme un WhatsApp 77 24 47 12. Será un gusto saber que hoy entendiste el plan maravilloso de Dios para tu vida. El Espíritu Santo de Dios ahora mora en ti y te guiará a toda verdad y a toda justicia. Oremos un momento por aquellos que están afligidos, aquellos que necesitan un milagro esta mañana. Padre Celestial, muchas gracias porque te revelas por medio de la Biblia. Mira cuántas personas hoy se han estado quejando, han estado poniendo en duda tu poder. Pero hoy comprendemos tu soberanía. Y te ruego que ahí donde ellas están, que muevas tu mano de milagros. Señor, no ordenamos, solo suplicamos misericordia esta mañana. Que tu mano sanadora sea sobre la vida de esas niñas, sobre la vida de esos ancianos, sobre la vida de esos jóvenes,
Padre celestial, en tu nombre sean hechos esos milagros. Limpia esos pulmones. Restaura la vida de esas familias. Te lo suplicamos esta mañana, sabedores que estamos en tu perfecta voluntad, en tu perfecta justicia, pero por los méritos de Jesucristo venimos a pedir misericordia. Obra milagros esta mañana, obra milagros esta noche, donde quiera que llegue esta transmisión, que hoy, Señor, obres salvación y milagros en la vida de las personas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, lo hemos pedido. Un abrazo para todos desde esta ciudad maravillosa de Gotera. Que Dios bendiga tu país, donde quiera que nos ven. Que Dios obre maravillosamente en tu familia. Y será hasta las 10 de la mañana que regresamos para nuestro tiempo de oración ahora. El número 122, día 122 de oración. Un abrazo para todos. Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.